10 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta en Torrevieja Radio para, como hemos dicho antes, hablar con nuestro psicólogo de confianza. Tenemos por aquí a Gertrude Baeza. Gertrude, buenos días de nuevo. Y también tenemos a sí, Héctor Martínez. No me he movido aquí, Rafa. Bueno, hola. pero la gente que se acaba de conectar no sabe que no te han movido. Pues dime los buenos días a cada momento, que me gusta mucho. Eso es. Pues buenos días para ti, Gertrude, y buenos días para Héctor Martínez. Buenos días, Héctor, buenos días. Héctor, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estáis? tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Pues nada, aquí un miércoles más, otra vez con ganas de estar aquí, como siempre. Es algo que me pasa siempre. Sí, Es a nosotros. Qué algo bonito es que- eso. A mí me encanta Sí. que estés por aquí, de verdad. Claro, También, por nos encanta supuesto. que estés, por supuesto. Y nada, pues hablar de un nuevo tema de psicología como cada semana. Eso es. Bueno, pues Gertrude, introdúcenos el tema, si te parece. Bueno, pues vamos a hablar en este caso que salió en varios medios de comunicación, precisamente fue ayer o antes de ayer, que estaban hablando, pues en este caso una mujer embarazada que a los 5 meses perdió a su bebé y le aconsejaron de que no lo viera y ella dice que se arrepiente de no haberlo visto. Entonces no sé si es mejor el duelo viéndolo, sabiendo que su bebé realmente había muerto y de eso trata el tema, Héctor y Sí. Rafa. Sí, bueno, pues en estos casos estamos hablando de duelo perinatal, ¿no? De un fallecimiento, en este caso del feto o un bebé, porque muchas veces esto en terapia a veces se le llama o por el nombre, porque ya, aunque está en proceso y aunque sigue siendo un feto, ya muchas veces las madres lo viven, se refieren a él como el bebé, mi Como bebé. mi bebé, mi hijo. Claro, o sea, mi ya hijo o mi hija, eso es. Entonces, ya dependiendo de cómo, en función de cómo lo esté denominando cada una, pues se aborda el tema así, ¿no? Entonces yo creo que en este caso es importante tener un momento al menos de despedida, ya sea viéndolo o no, pero porque el problema del duelo perinatal muchas veces es que por un lado se pierde esa posibilidad de que nazca una persona, o sea, está la ilusión del nacimiento de una persona. Y luego, por otro lado, la muerte repentina. Entonces se juntan esa ausencia de vida con la muerte. Y luego, por otro lado, obviamente, todos los estigmas que hay acerca de es que no deberías estar sufriendo porque ni siquiera ha llegado a nacer, ¿no? ¿Cómo es posible que estés tan mal, ¿no? Así que yo creo que es una decisión personal de la madre, porque algunas preferirán no verlo, otras verlo, pero lo que sí que es importante es el despedirse, como ya que no se celebra, porque en estos casos, por ejemplo, no se celebra un funeral, ¿no? Como podemos despedir a un difunto, ¿no? Entonces, al menos darle un momento de despedida, no un funeral como tal, pero sí que por lo menos tener un momento, o hay algunas cosas que ayudan y otras personas pues sí que prefieren eso, tener recuerdos o despedirse y verlo. Tú ves bien que hayan ese momento, ¿no?, entre la madre y el bebé, en este caso, para hacerlo de una manera, como bien dices, si quiere verlo o no, pero ella en este caso comentaba que estaba arrepentida. Sí. Y luego también es otro caso, pero ya que estamos hablando de esto, el duelo de Elena tras despedirse de su hijo Adrián tan solo a los 6 meses de vida. Y decía, sí, no se olvida nunca, pero se puede volver a ser feliz. Sí, lo importante... En este caso ya ha nacido el bebé, con 6 meses fallece. Sí. Bueno, al final es muy duro, ¿verdad? Y son duelos que normalmente se prolongan mucho en el tiempo, duran mucho porque es algo con lo que vas a tener que convivir toda tu vida. Al final, una pérdida de un niño que no ha nacido, o de un niño que fallece prematuramente, ¿no? Entonces, se puede seguir adelante, pero es importante, sobre todo aquí, el exteriorizar los sentimientos, no hacer como si no hubiera pasado nada, claro, ¿no? Porque con naturalidad, sí, ¿no? Sí, claro, y va a ser algo que poco a poco, que a algunas personas le ayuda más a lo mejor tener, como se dice, pues una caja con recuerdos de esa persona, el ponerle un nombre, o a veces puede servir también el despedirnos a través de una carta y dirigirnos a él, por ejemplo, o a ella, pero lo que es, yo creo, más importante es no reprimirlo y no dejarnos llevar a veces por esos testimonios de la gente, esos consejos, ¿no?, que nos dan muchas veces desde el egoísmo o desde la falta de empatía, ¿no? De no deberías estar sufriendo, no lo entiendo, ¿no? Podemos no entender un sufrimiento de una persona, pero por lo menos deberíamos respetarlo, ¿no? Empatía. Claro. Falta tanta empatía, porque es verdad cuando dicen ponte mis zapatos para saber por dónde yo he pasado, ¿no? Sí. Cuando no tenemos esa empatía, es que si no estás pasando por ello mismo, no es muy fácil decir que ya está, que tampoco es para tanto, que estabas de 5 meses y lo has perdido. Anda, si no lo has visto ni siquiera... No sé, empatía siempre. Claro, sí, no deberíamos juzgar sin conocer las circunstancias, porque desde fuera es mucho más fácil, ¿no? Y claro, no cuesta nada.
Sobre si es una opinión que le puede hacer daño a esa persona, sí. claro, si es constructiva, si nosotros queremos darle un consejo o qué haríamos en ese lugar, o si es una opinión para ayudar, en ese caso sí, ¿no? Pero si es una opinión al final que puede hacer daño, primero deberíamos pensar si estamos ayudando en algo a esa persona o no al dar esa opinión, o si vamos a mejorar la situación de alguna manera, o si por lo menos no vamos a hacer daño. Y a partir de ahí ya pues hablar, ¿no? Pero no hablar antes de tiempo sin pensar. Pero lo que sí siempre es muy importante es hacer ese duelo. Sí, por supuesto, claro. El duelo hay que atravesarlo y muchas veces en estos casos también, en el duelo perinatal, el ir al psicólogo ayuda mucho también, porque normalmente estas personas no tienen un espacio donde hablar y luego estamos hablando del sufrimiento de la mujer, pero luego hay un sufrimiento también por parte del marido o de la pareja, ya sea una mujer o no, ¿no? Sí. Entonces, pues ellos también viven su duelo, a veces también de una forma muy intensa y sobre todo esto puede parecer incluso más raro para las personas de fuera, ¿no? De cómo es posible que si tú ni siquiera llevabas el niño dentro, que estés sufriendo igual o más que tu mujer. Pues porque al final las emociones son de cada uno y nosotros no sabemos lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, si no lo sabemos, por lo menos deberíamos respetarlo. No sé si habéis visto las imágenes y las declaraciones de Luis Enrique. Esta semana se hicieron virales ayer o antes de ayer. Al respecto, en el caso de Luis Enrique tuvo una niña que a los 9 años falleció. Y bueno, y él hace poco pues se ve que le han hecho una entrevista en Movistar Plus, en algún programa de fútbol y hace unas declaraciones que han sido muy aplaudidas y si os parece las escuchamos. ¿Os parece bien? Claro. Pues vamos a escuchar a Luis Enrique con esta cuestión. Espera. Y dirás tú, ostras, ¿yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Pero si te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Tenemos 1000 recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles. Hasta que no haga así, no pares de grabar. Vale, venga. ¡Au! ¡Bien! Mi madre no podía tener fotos de Sana. Hasta que llegué a casa y le dije, ¿por qué no hay ninguna foto de Sana, mamá? No puedo. Mamá, tienes que poner a Sana. Sana está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está porque cada día hablamos de ella y nos reímos y recordamos. Con caña de azúcar, ni Porque yo pienso que Sana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Sana piense que vivimos esto? Comestible. Bueno, pues ahí está Luis Enrique con esa cuestión. ¿Dice Gertrude? Qué emocionante, qué bonito, qué bien por donde el camino que ha llevado él, ¿verdad? En este caso. Que no es fácil de llevar, ¿eh? O sea, sí. El papel de... No, claro, si hablamos de al final se acumulan muchos recuerdos, ¿no? Que en el caso de un bebé, en un caso de una muerte prematura, pues ese recuerdo nunca lo vas a tener, pero en el caso de una niña de 9 años, que como hemos escuchado en los vídeos, pues la niña pues hacía sus coreografías, sus cosas, sus chistes, sus gracietas, ¿no? Durante 9 años ese proceso, supongo que es mucho más duro, además, que una pérdida de una niña, al final, no es una persona adulta que ha vivido toda su vida completa, se ha desarrollado, ha tenido su formación, ha tenido hijos, ¿no? Tiene que ser también duro, aunque lo hable así tan... que parece que no es nada, supongo que es un duelo, o va a tener que pasar por ese duelo de una manera muy dura. Desde luego, por supuesto, digamos, la unión con esa persona es mayor, ¿no? Porque, claro, ya ha nacido, hay mucho más tiempo, pero bueno, en el duelo perinatal que estamos hablando, pues también hay, digamos, esa ilusión y luego se juntan otras cosas, es un duelo diferente, claro, ¿no? Y por eso puede ser un poco más largo. Entonces, la intensidad del sufrimiento, aunque es variable, pues en este caso, al ser el vínculo mayor y haber vivido más tiempo, pues obviamente hay más recuerdos y hay muchas más circunstancias, ¿no? Y es un proceso muy duro, ¿no? Así que, bueno, yo también aplaudo las declaraciones de Luis Enrique. La verdad es que, bueno, creo que ha hecho lo correcto, el no hacer como si no hubiera pasado nada, ¿no? El digamos, atravesar ese duelo con normalidad, afrontarlo, hablar de la situación, tener un recuerdo, guardarle un espacio a su hija, el recordarla y el quedarse con lo positivo, eso es muy importante, ¿no? El agradecer incluso, ¿no? Claro. El agradecer haber podido, haya nacido, sí, de haber vivido. Poder haberla disfrutado durante
9 años. Y no es fácil porque en esa situación muchas veces la gente se niega se niega a aceptar lo que ha ocurrido y empiezan a decir ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible? ¿Qué injusta es la vida? Y entonces se quedan en esa fase negativa, ¿no? Y Luis Enrique, fijaos que ha llegado justo lo contrario, ¿no? A la frase de agradecimiento a la vida por haber podido disfrutar de su hija durante ese tiempo. Y es muy complicado llegar a... Vemos la parte eso. de la madre que no puede tener ni una foto. O sea, cada uno actúa y es la Sí. madre de... que no puede, la abuela no puede tener ni una Claro, foto, ¿no? no. Porque no tienes una foto en casa, ¿no? Entonces cada uno se protege de una manera porque es muy complicado. Siempre hablamos, cuando se muere una madre, eres huérfano, cuando se muere tu padre, eres huérfano, cuando se muere tu marido, tu mujer, viuda, viudo, y cuando se muere un hijo es que no hay nombre, ni siquiera hay nombre para decir, porque pienso que es el dolor, uno de los dolores más grandes sin duda que hay. Sí, porque es algo que va en realidad en contra de la naturaleza y Natural. nunca estamos preparados para eso, ¿no? Nunca estamos preparados para la pérdida de un hijo porque deberían ser ellos los que nos vieran morir a nosotros, Eso no al es. revés, ¿no? Entonces es probablemente el sufrimiento más duro, el duelo más complicado, ¿no? Que hay. Pero es lo que dices también, Héctor, porque depende de tantas circunstancias. Rafa, también te lo digo a ti. Si una persona, una mujer, ¿no? En este caso está buscando, no sabemos por dónde ha pasado, buscando tener un bebé y no llega, y no llega, y no llega, y se ha hecho a lo mejor 1000 tratamientos y por fin tienes en tu vientre y te haces un test y te dice estás embarazada, va todo bien y a los 5 meses los pierdes, pues también es horrible. Sí, horrible, ¿no? Sí, por supuesto, Y por claro. supuesto, una vez nacido con 6 meses, pues Sí. lo mismo, ya tienes más vínculo y no sabemos tampoco si es su primer bebé, cómo ha pasado hasta llegar a tenerlo. Respecto a los comentarios, ¿no, Héctor? De que hay que ser muy cauteloso, llevar mucho cuidado con lo que se dice, porque solamente un psicólogo sabe las palabras que pueden ayudar a una persona cuando está en ese estado. Deberíamos tener simplemente un poco más de empatía, de cuidado, pensar en esa persona y ponernos en su lugar a nivel de intentar comprender por lo que está atravesando, el proceso que está atravesando, y porque estos consejos al final es que no son ni siquiera consejos, ¿no? Porque a veces intentamos ayudar quitándole importancia a la situación y eso lo que hace es hacer más daño porque la persona siente que no la estamos entendiendo, que no comprendemos su sufrimiento y que no debería, entonces se siente culpable, entonces hay un gran sentimiento de culpabilidad también. ¿Es que acaso debería estar sufriendo o no debería estar sufriendo? Porque ya se cuestionan su sufrimiento o se sienten culpables por sufrir, ¿no? Entonces no deberíamos provocar este tipo de sentimientos porque es un sentimiento muy, muy doloroso añadido a todo el sufrimiento que está atravesando. Bueno, Héctor, pues antes de despedirnos, recuérdanos dónde te podemos encontrar. Sí, tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta 26B junto a Correos y también los oyentes pueden localizarme poniendo psicólogo Héctor Martínez en Google. Pues te Martínez, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Héctor. Muchas gracias a Hasta la vosotros. próxima semana. Gracias. Chao. Hasta la próxima Hasta luego, un semana. saludo.